Éxodo capítulo 2, versículo 24. Amén. Estamos en esta serie de enseñanza de la fe, de la memoria, como fundamento bíblico, como fundamento de la fe. La memoria como fundamento de la fe. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se qué, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escuchó el clamor de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Siéntense, por favor, tenga su Biblia pues a la mano. Y veníamos hablando, queridos hermanos, ¿sí?, de lo que es la memoria en el contexto del pensamiento bíblico. Y les decía que la memoria trasciende la mera función cognitiva de evocar eventos pasados. Perdón. La memoria en el contexto del pensamiento bíblico trasciende la mera función cognitiva de evocar eventos pasados. No se trata de un simple almacenamiento y recuperación de información, sino de un concepto dinámico y fundamentalmente teológico que funge como el motor de la fe, la acción y la identidad. La memoria, hermano, en términos seculares, se percibe como una capacidad pasiva y limitada, mientras que dentro de la Biblia, la memoria es una fuerza existencialmente eficaz que establece un vínculo indisoluble entre el pasado, el presente y el futuro. Es el fiel recuerdo del pasado que puede garantizar la buena orientación de lo porvenir. En esta visión de la memoria como un principio de acción y orientación, distingue el marco bíblico del pensamiento puramente cognitivo. El enfoque no está en el qué se recuerda, sino en el para qué se recuerda. Y esto es lo que le da sentido y gracia, ¿sí?, esencia y sustancia a la memoria dentro de la Biblia. La memoria bíblica es además el fundamento, queridos hermanos, de la identidad. La memoria te da identidad. La identidad del pueblo de Dios, tanto de Israel en el Antiguo Testamento como de la iglesia en el Nuevo Testamento, se construye sobre la base de una memoria colectiva y cultural. En este sentido, la memoria es un cofre de tesoros que permite a la comunidad de fe avanzar en su camino con seguridad, funcionando como la quilla de una embarcación que estabiliza y dirige. Así que en este barco de la fe, la memoria es aquel elemento que nos va a ayudar a encauzar nuestra vida, ¿sí?, en unos parámetros que nos conduzcan a alcanzar los objetivos trazados por Dios para cada uno de nosotros. Esta memoria colectiva no es un acto pasivo, no es un archivo pasivo, sino un depósito sagrado que debe ser custodiado y transmitido a través de generaciones. Y todo esto es importante porque esto nos describe, hermano, el porqué de la conducta de los judíos y cómo han hecho para sostenerse a través del tiempo. Esto es importante conocerlo y aceptarlo y asimilarlo, porque es lo que nos da sentido de saber de que el pueblo de Israel no perdió su esencia a lo largo de los siglos, ni por los babilonios, ni por el ataque de los persas, ni por la opresión de los griegos, ni por la esclavitud de los romanos,
ni por la sucesión de eventos que se han dado a lo largo de la historia. Hermanos, como vemos, las invasiones bárbaras en Roma, podríamos hablar, hermano, de la disolución del imperio, el establecimiento del papado como la monarquía imperial de Europa, ¿sí? El sistema de ellos, todo lo que tendría que ver con la persecución de los judíos en las diferentes naciones, hasta las guerras mundiales, el levantamiento de los nazis. Hermanos, se ha vivido sobre ellos cualquier cantidad de cosas y de levantamientos, pero lo único que ha sostenido la identidad de los judíos durante siglos, a pesar de todo eso, es conservar la memoria. Porque la memoria te da identidad. La razón por la cual los latinos estamos como estamos es porque los latinos no tenemos una memoria colectiva. Estas naciones no tienen estabilidad, no tienen progreso, no tienen valores conjuntos, y todo el tiempo estamos en continuos pleitos. Es porque no hay una memoria colectiva que a nosotros nos dé identidad. La única cosa, hermano, que a nosotros como latinos nos identifica es simplemente la discriminación. Y una cosa tan burda y tan malvada no puede construir la identidad de las naciones. Por eso es que esos movimientos bolivarianos y todas esas cosas no sirven. No sirve. Todos esos movimientos, porque la identidad que se intenta construir a través de eso, hermano, es a partir de una memoria siempre llena de falsedades, de relatos que no tienen, hermano, ningún tipo de sustento real. Más, vamos adelante. La memoria construida de los judíos, hermano, comienza con actos de salvación. El concepto de memoria en el Antiguo Testamento, particularmente, que era lo que estaba hablando la semana pasada, se fundamenta en el verbo sacar, que estábamos viendo, ¿sí? La palabra hebrea sacar, que implica perpetuar la memoria, es decir, que la memoria se sostenga en el tiempo. Que el recuerdo, el contenido, la sustancia de las cosas se sostenga en el tiempo, se perpetúe, ¿sí? Cuando la Biblia afirma que Dios se acordó, no sugiere que el Creador hubiera olvidado algo, sino que enfatiza su fidelidad y cuidado eterno al intervenir en la historia. El recuerdo divino es por definición un acto de voluntad que culmina en la bendición o la liberación. Y es aquí donde vamos a entrar en unos hitos textuales donde este acordarse marca un giro drástico en la narrativa de redención. La semana pasada hablábamos del hecho de que en Génesis capítulo 8 dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales que estaban en el arca. Pero hoy hemos leído Éxodo 2:24 y no por una casualidad del Señor del momento, sino porque quiero referirme a esta cuestión de la memoria que construye la identidad del pueblo de Israel, que es algo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, pero resulta que si vamos a los noticieros, si buscamos en el internet, nos vamos a dar cuenta que ese pueblo todavía está allí, con la misma dignidad, con el mismo sentido de pertenencia y con sus costumbres intactas, porque tienen memoria. Ahora, ¿de dónde nace esa memoria? Dice que primero la memoria viene de parte de Dios, porque la memoria dinámica viene de parte de Dios, que se acuerda y se manifiesta.
Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de memoria es el motor de la liberación de Egipto. Dios actúa porque su pacto es un compromiso inquebrantable de gracia. Pensemos, hermano querido, que después de las plagas y todo eso, hasta el día de hoy, todos los judíos celebran la Pascua. Y celebran la Pascua recordando el acto de liberación del pueblo de Israel de Egipto. Porque estaban allá siendo oprimidos. Estaban allá, hermano querido, siendo forzados, siendo sometidos, esclavizados, sin dignidad. Entonces estas personas han clamado a un Dios que se acordó del pacto que hizo con sus padres y que ese compromiso, sí, inquebrantable, fuerza la mano de Dios a hacer un acto de salvación, una obra redentora. Así que nace de esa memoria, la memoria de Dios que se acuerda de un pacto, pero que en cada acto que se celebra hasta el día de hoy, cuando se celebra la Pascua, las personas tienen un memorial de que eso sucedió. Esta sensación de gracia, esta sensación de libertad, esta sensación de compromiso y de dignidad es lo que ha construido la identidad del pueblo judío. Y hermano, nace de la memoria. Por lo menos en el libro del profeta Isaías capítulo 49 hay otro ejemplo. Versículos 15 y 16, ante la sensación de abandono de su pueblo, Dios responde que aunque una madre se olvide de su hijo, Él no lo va a hacer. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Es decir, que la memoria de Dios es descrita aquí como algo imborrable y que es constante. Está grabada, está esculpida. Te llevo grabado en lo profundo de mi alma y de mi ser. Por eso me acuerdo de ti. Por eso te tengo presente en mi memoria. Eso es una expresión demasiado hermosa. Amén. El profeta Nehemías, haciendo una oración, él pide: acuérdate de mí también por esto, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia, vinculando el recuerdo divino con la bendición y el perdón, porque realmente todo eso trae la memoria de Dios, trae perdón, trae liberación, trae un acto de salvación, de redención. Incluso, mis hermanos queridos, en el Nuevo Testamento, el nombre de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, significa literalmente Dios se acordó. Y vemos, hermano, que este espacio entre lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o este espacio que conocemos entre la última predicación del profeta Malaquías y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se le llama un espacio de silencio, porque no hubo más profecía. Es decir, entre Malaquías y Juan el Bautista hubo un espacio de silencio. Pero resulta que durante ese espacio de silencio dice que Dios se acordó. Dios se acordó y se materializa la promesa del Señor en la figura de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista. Porque dice que todos los que profetizaron hasta Juan. Hasta Juan vino el último anuncio, porque después ya venía la manifestación personal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que profetizaron hasta Juan. Pero
con la manifestación del Señor Jesucristo, pues ya no había necesidad de más anuncios. Pero antes que Jesús se manifestara, antes que ocurriera ese acto divino, ese acto de salvación, ese acto de redención allá en la cruz del Calvario, el Señor se acordó. Sí. Es decir, que lo que simboliza que la llegada del precursor es el cumplimiento de la memoria fiel de Dios hacia su pueblo. El nacimiento de Juan el Bautista nos da a entender que la memoria de Dios es una memoria dinámica, activa. Más, estamos hablando de la imperiosa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de recordar. Así como Dios se acuerda de nosotros, así como Dios se acuerda de nosotros y no simplemente se queda quieto, sino que actúa, porque la memoria de Dios es dinámica. De la misma manera, nosotros tenemos el mandato divino de recordar, de traer a memoria. Porque en el Antiguo Testamento, que es la parte que venimos analizando, el mandato de recordar es un imperativo religioso y ético que define la relación de Dios con su pueblo. Por lo menos el libro de Deuteronomio, en el que estuvimos haciendo un análisis, en particular se erige como el libro de la memoria por excelencia. Y lo que repetidamente vimos es que Israel fue exhortado a que no fuera olvidar. No te olvides, ¿sí?, de tu Dios. No te olvides de sus obras, de sus maravillas que hizo contigo. No te olvides de cómo Dios se ha manifestado en tu vida. No te olvides de sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Guárdalos. ¿Sí? Por ejemplo, el mandato de no olvidar que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó, no es un recordatorio histórico, sino la base de la justicia social y el trato a los siervos, lo que demuestra que la memoria del pasado debe moldear la conducta en el presente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La memoria del pasado debe moldear la conducta en el presente. Un pueblo que tiene memoria es un pueblo que realmente tiene justicia. Mire, el problema de nuestros países que están con este revuelo de la justicia social, ¿sabe por qué no funciona? Porque no es de la memoria, no viene de este concepto, sino que viene de la envidia. Vamos a quitarle al que tiene para repartirle a los que no. Esa justicia social no funciona. La justicia social que proviene del resentimiento no funciona. La justicia social que proviene, hermano, de estos sentimientos tan viles y tan malos, que les molesta el progreso ajeno, que por qué alguien se enriquece. Pues gloria a Dios que se enriquece. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Que el otro compre un carro, una casa. Alégrate de la bendición ajena. Amén. Tú no puedes hablar de justicia social deseando la desgracia del otro. Quitémosle y repartamos lo del otro. No. La justicia social, mi hermano, esto no son conceptos nuevos. Antes que la tierra fuese, Dios era. Yo no le puedo pedir consenso
acuérdate de las cosas que pasaban, acuérdate de dónde te saqué. Y esa es la base de cómo ellos iban a comportar en la nueva tierra, de cómo iban a hacer sus negocios, de cómo iban a ordenar su familia. Esas cosas construyen una memoria. Miren, mi hermano querido, el pueblo de Israel es especial en todos los sentidos. Por eso los pueblos todos le tienen envidia. Porque lo único que le tienen a Israel es envidia. Es un pueblo pequeño y próspero. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene identidad. Es un pueblo que sabe lo que quiere. Es un pueblo que sabe, hermano, organizarse, que sabe establecerse, que sabe construir familias. Nosotros no. Nosotros deberíamos empezar a traer a memoria de dónde nos sacó el Señor. Usted ve una cantidad de personas negras de nuestras comunidades queriendo traer a memoria los rituales que los llevaron a la esclavitud, las costumbres que los trajeron a la esclavitud. Llegaron a esta tierra en malas condiciones, en cautiverio, para ser humillados, para ser desposeídos de su identidad y de su dignidad. Y ahora pretenden que yo, como hombre negro, construya mi identidad a partir, santo Dios del cielo, de aquellas cosas que hacían en África cuando fueron sus propios familiares que los vendieron como esclavos para acá. Quieren que yo construya mi identidad con esos cánticos, con esos dioses, con esas costumbres. Israel ya estuvo allá en África y fue esclavo en África, en Egipto, 400 años. Y ellos no construyeron su identidad a partir de esas cosas. Moisés les mostró un camino diferente. Y es un camino que ha funcionado hasta el día de hoy, hasta los siglos de ahora. Y si yo fuese a tomar, hermano, una decisión hoy desde dónde quiero construir mi identidad, desde dónde quiero construir mi familia, cómo quiero gobernar mis asuntos, mi hermano querido, yo no los quiero hacer ni de los principios del capitalismo, ni con los principios del socialismo, ni con los principios, hermanos, de los africanos, ni con las costumbres de esas, nada. Prefiero al Dios de Israel. Prefiero al Dios de Israel. Querido hermano, usted me puede decir, ay, que nuestros ancestros alababan a Changó, a Yemayá, a Eleguá y todo eso. Si usted quiere, vaya y corra detrás de eso. Pero yo y mi casa le vamos a servir al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Hermano, yo prefiero construir mis principios, hermano querido, porque la cultura y la civilización occidental llegó a ser potencia mundial y a construir lo que ahora vemos, cuando todo esto era un monte donde los indígenas se mataban entre ellos mismos y sacrificaban a sus propios hijos, al sol, a la luna, a cuanta cosa se les ocurría, porque se les parece que se les olvidó cómo era la historia de esta gente antes que llegaran los españoles y los ingleses y los franceses. Hacían sacrificios humanos acá. Porque a eso le llamaban sol, adorando al sol, a la luna y a todas esas cosas. Siempre lo han hecho. Y lo único que le ha dado orden, cultura y civilización a esta gente indígena y negra, y los blancos, los criollos, los mestizos, y los blancos europeos, que también eran unos salvajes, lo único que les dio
civilización fue el conocimiento de los principios y valores judio-cristianos. Cuando los romanos se la pasaban en guerra con las tribus y se mataban y se destrozaban y todo eso, lo que le dio estabilidad al imperio romano fue los principios y los valores judio-cristianos. Que la gente quiere contar otra historia, esto es diferente. Y que la iglesia se ha corrompido, claro que sí, porque cada vez que los creyentes, llámese como llamen, sean el pueblo de Israel o la iglesia de Jesucristo, cada vez que abandona estos principios y se olvida y no trae a memoria estas cosas que nos enseñaron, siempre ha habido desgracia en el mundo. Y eso no hay que ir a la historia de la humanidad, solamente hay que verlo en un hogar o en una familia. Cada vez que una familia se guía por estos principios judíos cristianos y está en el corazón y en la memoria del padre de familia, de la madre, de los hijos, estos principios, cada vez que eso está en el hogar marcha bien. Pero cuando uno empieza a abandonar sus principios, cuando uno empieza a abandonar, a olvidarse de estos valores que nos han sido enseñados, es allí donde empiezan los problemas en el hogar y en la familia. Por eso el imperativo es a recordar. Acuérdate, recuerda. Trae al pensamiento. Por eso hoy quiero que reflexionemos un poco de esto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En lo que debe ser la iglesia. En lo que debe ser la iglesia. En el Nuevo Testamento, la exhortación de recordar las palabras y obras del Señor Jesucristo no es un ejercicio intelectual, sino una estrategia de resistencia espiritual y consolidación de la fe. Entienda esto. La mejor estrategia espiritual es mantenerse recordando las palabras del Señor Jesucristo. Porque recuerde que nosotros estamos en una guerra espiritual. Israel tiene su guerra natural, carnal, física. Pero la guerra de nosotros es espiritual. No tenemos guerra contra sangre y carne como ellos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de la maldad que andan en el aire. Y nosotros no podemos olvidarnos de esto. Y para eso, hermano, nosotros necesitamos traer a memoria. ¿Sí? Si hay algo que va a consolidar la fe de un verdadero cristiano, es la memoria. Estos cristianitos mediocres que tenemos hoy es porque son cristianos de WhatsApp, cristianos de meme, cristianos de YouTube, pero no tienen en memoria la palabra del Señor. No son capaces de recitar versículos. No te pueden coger una carta y recitar la palabra. Sí, y si ni siquiera la puedes recitar, mucho menos la han interiorizado, que es lo que se necesita. Interiorizar la palabra, asimilarla y llevarla por dentro. Observemos algunas cosas. Ya hablando en términos de nosotros como creyentes. En Juan capítulo 14, en el verso 26, el Señor Jesús promete que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que ahora nosotros como creyentes tenemos un elemento de memoria. Aleluya. Nosotros tenemos un elemento de memoria que hace la diferencia. Hermano, yo lo que le estoy tratando de transmitir es un poquitico de un estudio
estudio grande y profundo que se me está convirtiendo en un libro, que estoy hablando de todas estas cosas. Le estoy dando un pequeño repaso, porque si hay algo que he estado estudiando, hermano, es cómo han decaído las estructuras religiosas en el mundo moderno. No sé, me nació hacer esto como si estuviera haciendo una tesis para la universidad. Y en medio de este estudio estoy analizando todo esto. Y una de las cosas, hermanos queridos, de que las grandes estructuras, llámese la iglesia católica, los bautistas, hablando dentro del mundo cristiano, están en profunda decadencia, es, hermano, porque la gente ha perdido memoria. Por lo menos el que era católico, el católico tenía muy presente cuáles eran todas las cosas que decía el catecismo. Hoy en día usted le pregunta a un católico acerca del catecismo y no sabe absolutamente nada. Por eso es muy fácil llegar a una universidad y lo coge un comunista ateo y enseguida lo pone a divagar de la fe. Antes, si tú hablabas con un adventista tenía conocimiento de los libros de Elena White. Algo ha pasado en la nueva generación, que ni siquiera es capaz de coger estructura dentro de sus propias doctrinas. Un presbiteriano, un luterano, lo que sea, los pentecostales. Hermano, y esto lo tengo que confesar con profunda realidad. Dentro del mundo cristiano, los que menos leían, los que menos estudiaban y se preparaban, éramos precisamente nosotros los pentecostales. Yo estaba estudiando esto, pues, hermano, dentro de nosotros había un cierto menosprecio del sector de los católicos y bautistas, y señalaban, no, es que esos pobres pastores pentecostales, no, eso allí cualquiera es pastor. Esos sueltan el asadón y cogen una corbata y se van a predicar. Y no era mentira. Y no era mentira. Nosotros tenemos pastores que empezaron la obra aquí, no sabían leer ni escribir. Y eso puede parecer algo extraordinario y estrambótico a la mente de muchas personas. Pero resulta que mucha de esa gente ignorante, como ellos ven, que la menosprecian y todo eso, ayudaron a construir lo que es ahorita el segundo movimiento más grande en el mundo, que somos nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ahora, ¿cómo eso fue una realidad? Siendo que personas que no tienen este conocimiento, no eran universitarios, no eran personas tan elocuentes y de tanto conocimiento, ¿cómo es posible que estas personas hayan construido el movimiento más grande del siglo XX dentro del mundo cristiano? Pues precisamente partiendo de lo que dice Juan capítulo 14, el Espíritu Santo. La razón por la cual la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es lo que es y está como está y permanece hasta el día de hoy, no es por el conocimiento de los pastores, ni porque somos eruditos, ni porque tenemos mucho conocimiento, pero es porque el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de esta iglesia. Tenemos un espíritu que nos hace acordar las cosas, que nos trae a memoria los pensamientos de Jesús. Algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo este hombre puede predicar ciertos misterios y
la operación humana no funciona. Hemos visto eso. A personas que se les transmite conocimiento. Por eso, hermano, es que todas las falacias humanas fracasan. Todas las falacias humanas fracasan. Todas las ideologías, todas las, hermano, todos los tipos de pensamientos, enseñanzas y doctrinas que los hombres transmiten. Hermano, todo eso siempre se va al fracaso, se va al traste y nunca termina bien. Pero, hermano, lo que transmite el poder del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Hermano querido, yo como psicólogo tengo la experiencia de ver la gente sufriendo con las adicciones. Y veo cómo sufren con sus adicciones. Tratamos pacientes, tratamos familia, una cosa y la otra. Veo a mis colegas cuando me dicen, me hacen sus comentarios y todo eso. Y a veces me preguntan y quisieran tener como ellos piensan que yo tengo es una varita mágica o un conocimiento oculto que ayuda a que las personas puedan salir más fácil de su crisis, de su adicción y esa cosa. Y ellos lo que no entienden es que nosotros creemos en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro del alma y que puede romper cualquier vicio, cualquier pasión y cualquier atadura del alma y de la mente. La gente piensa, mi hermano querido, que nosotros tenemos algo, alguna estrategia humana. Yo veo a veces y reviso algunos que opinan de nosotros. Y siento y me río porque hablan con una propiedad como si vivieran en la casa de uno. Y dicen con propiedad, es que ellos son así, todo eso. Y nos critican a veces de forma despectiva y todo eso. Y a mí me da risa y me alegra por un lado, mi hermano querido. ¿Sabe por qué? Cuando yo llegué a esta iglesia, mi hermano querido, yo tenía 22 años. Y yo también venía de andar en una vida también depravada y también vine con problemas de adicción. Y el Señor Jesucristo me hizo libre. Y no tuve un psicólogo que me ayudara. No tuve el acompañamiento de ninguna institución. No tuve de pronto esas personas que me condujeran. Lo único que me encontré fue con unos cuantos locos que se congregaban allá abajo en Alto de París, que empezaban a cantar de día columna de nube y de noche columna de fuego. Y el poder del Espíritu Santo me pueden hacer testificar hoy que hace 24 años que no tomo un solo trago de aguardiente. Porque Jesucristo me hizo libre. Amén. Y esa memoria de los actos salvíficos de Dios son los que han construido mi identidad. El recordar de dónde me sacó el Señor. Yo estaba como el pueblo de Israel gimiendo y clamando en Egipto. Llevado, porque uno según va para la fiesta y se enrumba y baila y se alegra y toma según para buscar una alegría, cuando en realidad lo que trata es de tapar un vacío y una angustia existencial. Porque mi hermano querido, cuando usted tiene sensación de paz y tranquilidad, y le hablo en términos del mundo, cuando una persona se siente tranquila, serena, ni quiere ir para fiesta, no quiere escuchar mucha bulla ni nada. Ese tipo de hombres le dicen a su esposa, mija, camine, vámonos a comernos algo por ahí. Y le estoy hablando en términos mundanos, seculares. Porque la rumba realmente es una distracción para tratar de tapar los vacíos y las angustias existenciales de la persona. Entonces yo creía que, y era lo máximo. Pero realmente era una farsa. Hoy puedo entender que mi alma por dentro es mía y lloraba mientras mi rostro
aparentemente se reía y estaba en la alegría y por fuera uno exclamaba que estaba todo bien, pero por dentro, ¿qué va? Estaba todo mal. El alma gime y clama, así clamaban los esclavos en Egipto. Esta pesadez, este trabajo y uno sin nada y todo eso, hasta que vino una obra salvífica de Dios. No fue que ellos hicieron algo, sino que Dios se acordó primero. Y esta es la razón por la cual esta iglesia sigue caminando. Porque no fue que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir. No fue que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y por esa realidad es que nosotros tenemos que construir una identidad basada en una memoria real y dinámica, mi hermano querido. En Juan capítulo 15, versículo 20, dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Este recordatorio sirve para preparar al discípulo emocional y espiritualmente para el rechazo, evitando el desconcierto ante la tribulación. Y es la razón por la cual esta iglesia, cuando la persiguen, cuando se le burla, cuando lo rechazan, cada siervo, cada sierva de esta iglesia sabe cómo manejar la situación, porque no es algo intelectual, no es que yo me leí un libro de autoayuda y aprendí a estar bajo presión y bajo el látigo opresor de la discriminación y todo eso. No. Es que dentro de mí hay una memoria escrita por el Espíritu Santo de que así como persiguieron a Jesucristo, a mí también me va a venir. Entonces yo no vivo amargado, ni me quiebro, ni me destrozo porque, es que hay vecinos que no les gusta. No, que no les gusta, pues me verá el impío y se irritará, crujirá sus dientes, que se muerda el codo. Pero yo he creído en Jesucristo y yo he creído en un Dios que bendice, en un Dios que prospera, porque nosotros sus siervos queremos prosperar. Eso no se lo cree nadie, pero yo les voy a decir una cosa: yo sí creo, mi hermano, que por encima de la persecución, como dijo David, aderezas mesa en presencia de mis. Mi mesa va a estar aderezada, pero eso lo entiende aquel que le ha sido escrito en el corazón. Esas palabras las trae a memoria, las entiende, las reflexiona y sabe que hay perseguidores y sabe que un ejército acampa alrededor de ellos y sabe que hay dedos señalando, pero usted por encima de eso tiene una bendición clara en su mente y en su corazón, tiene una visión y usted sabe que nosotros sus siervos por encima de cualquier situación, porque es algo que usted trae a memoria, está constantemente en su memoria, está presente en su memoria. Cuando el diablo le dice que usted simplemente es un incapaz, que esa pobre familia tuya, que esa vida maltratada que has tenido, que mira que cuántos fracasos has tenido, que nunca vas a poder construir una familia buena, que siempre cometes los mismos errores, que siempre te vas a la ruina y que dicen toda la cantidad de porquerías que solo el diablo sabe sacar de su boca para tirar la dignidad de nosotros al piso. En esos momentos nosotros nos acordamos de lo que Jesús ha dicho, porque es más importante lo que Jesús dijo que lo que el mundo dice. Ese es el problema. Usted no puede construir su identidad a partir de lo que usted vaya a preguntarle a una novia mía ¿qué piensa él? ¿Qué le va a decir? No le digo que hay una que está resentida porque la llevé para la casa hace como 26 años. La saqué del bailadero y se va para su casa porque me dio aburrimiento. Y es que me dio aburrimiento porque ya el Señor me había tocado el corazón. Y esa mujer no perdona eso. Yo entré al bailadero, no pude bailar, no pude, no me salía. No sentía, vea, ¿sabe qué? Nos vamos para
Si usted va y le pregunta a ella algo de mí, a esa mujer le va a decir, mejor dicho, pues yo no puedo construir mi identidad a partir de lo que una persona resentida dice. Yo no puedo. Imaginen, ¿cómo usted va a construir un hogar bonito con una mujer si usted le está preguntando a fulano? Veo, conocías, sí, ella vivía con un mal que era con un baboso ahí que la golpeaba, que le pegaba. Yo no sé esa mujer qué hacía con eso, esa mujer tan bruta y todo eso. Usted escucha esas barbaridades y usted se aleja de su mujer. Puede que ella en un tiempo tenía los ojos pinchos y se fijó mal, pero algo hizo Dios que le enderezó los ojos y ahora se fijó en usted. Y usted sabe que Dios ha hecho una obra en este pechito. Y como la hizo a mí, lo hace en ella y vamos a construir una familia bien. Porque tenemos un Dios que es poderoso para hacerlo. Eso cambia, mi hermano. Eso cambia la visión. Eso cambia la mentalidad. Porque uno no puede construir su vida y su familia a partir de esas otras cosas. La identidad se construye por una memoria de bendición. La identidad se construye con una memoria de las palabras inspiradas por Dios. No, hermano, no podemos construir la identidad a partir de una memoria de solamente los fracasos y las cosas malas. Por eso, antes de yo elegir cualquier tipo de cultura o de tradición que me quiera mostrar el mundo, yo prefiero al Dios de Israel. Amén. Yo prefiero al Dios de Israel. Amén, hermano. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 13. El apóstol nos afirma: siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Así me toca que vivía a mí, porque a veces a usted se le quiere perder la memoria. Entonces alguien tengo que estar yo para recordarse. Por eso es que le pido a Dios que a estas tercias y estas que las gafas mías le chillen. Cuando se van a portar mal, cuando están por allá, que vean un reflejo de gafas por allá brillando. ¡Ay, ahí viene el pastor! Cuando se vayan a poner así pesaditas, groseras en la casa, tirar sartenes y olla y todo eso, que algo les traiga memoria, que algo. Hermano, porque la memoria, y así es la vida de uno como ministro, traerle. El apóstol más adelante dice ahí en el siguiente versículo: estimularlos y recordándoos estas cosas. Estas cosas. Los estimulo recordándoles. Estimulándolos a qué? A hacer el bien. Estimulándolos a la fe. Estimulándolos a... La memoria aparece aquí como un ancla necesaria para mantenerse firme en la verdad presente. ¿Cómo tener una vida buena en el presente trayendo a la memoria? No la vida pasada, no trayendo a memoria esas desgracias que vivimos y esas malas situaciones. No, que nuestra memoria esté inundada de las obras del Señor, que nuestra memoria esté inundada de las bendiciones del Señor, que nuestra memoria esté inundada, hermanos, de los principios y los valores eternos, que nuestra memoria, ¿sabe qué es lo que nos perjudica muchas veces? Hermanos, la gente el 31 de diciembre hace un poco de promesa y resulta que en febrero ya se olvidaron de todo. ¿Sabe por qué? Porque su memoria está inundada de demasiada inmundicia, de mucho fracaso. Están en el valle de las obras inconclusas, de los esfuerzos que quedaron simplemente en nada. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a recordar todo eso?
se funde en el camino. Pero para tener una vida presente en la que usted tenga un motor de fe constante, usted necesita algo bueno en la memoria. Yo no sé, pero le voy a resetear el Windows a alguien aquí, porque creo que ese disco duro está lleno de mucha basura. Necesitamos, no sé, Luis Miguel, ¿cómo es que le llaman a esos software que descargan uno y que para mantener el disco duro limpio y en la memoria RAM y que no se funda y todas esas? Bueno, estas cosas que hacen ustedes los ingenieros. Un limpiador, ¿verdad? Hay que meterle un software limpiador. El mejor software que limpia la memoria se llama el Espíritu Santo de Dios. Para que uno, mi hermano querido, eche al olvido las cosas que no sirven y tenga presente en la memoria las cosas valiosas. Y uno pueda construir una identidad de bendición y de poder. Salmo 77, versículo 11 y 12. Quiero que cerremos con esto. Y ojalá usted también quiera hacer lo mismo. Salmo 77. Dice: me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de sus maravillas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mi hermano querido, ¿sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y su boca, para poder hablar algo diferente de lo que ha hablado por mucho tiempo, necesita interiorizar otras cosas, necesita meditarlas, necesita pensarlas, necesita tenerlas ahí para que usted se pueda acordar. Sí, yo haré memoria de sus maravillas. Voy a hacer memoria de los mejores momentos de mi vida. Mi hermano, cada vez que yo he tenido situaciones de pareja, una de las cosas que siempre hago cuando estoy en terapia de pareja y después que los he escuchado tirarse y aventarse una cosa y tal, les pregunto cómo se conocieron. Y les empiezo a traer a memoria qué fueron las cosas que los llevaron a estar juntos. Y es allí donde se dan cuenta que esas cosas son más valiosas que cualquier situación que estén pasando. Porque, hermano, ¿sabe qué? Esa memoria es la que nos tiene que ayudar a construir familia. Que nos trajo a estar juntos. Que nos trajo a construir familia. Por eso hablo de la memoria colectiva. Mi hermano querido, porque cuando hay una memoria colectiva, las familias triunfan. Cuando hay una memoria colectiva, la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, de cualquier cosa aquí en la tierra, Dios envía su ayuda desde los cielos. Hermano, la única razón por la cual uno pasa tanto trabajo económicamente es porque no se ha arrodillado con su mujer y se ha puesto a orar y a pedir al Señor los dos juntos. Pongámonos de acuerdo, vieja. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Qué es las cosas que queremos para nuestro hogar? ¿Qué es lo que queremos para nuestra familia? Pongámonos de acuerdo. Y cuando uno hace eso, la palabra de Dios dice que viene la ayuda desde lo alto. Memoria. Que cuando le pregunten a cualquiera de la familia qué es lo que ustedes quieren, eso se sepa fácil. Se diga claro, se diga contundente. Pero si me preguntan, ¿y ustedes qué quieren como familia? Y yo como esposo salgo por una y viene mi esposa y tira otra y todo eso, y entonces Dios como que, ¿y esta gente qué es lo que quiere? Pasemos por otra familia, que hay gente que está más organizadita, porque sinceramente Dios no va a estar bendiciendo gente desordenada. Dios bendice, hermanos, gente que está coherente en su pensamiento y en su identidad. El diablo sí le habla a la gente desordenada para que se desordene más y para que destruya otras vidas, pero Dios no actúa de esa manera.
Así que es importante, querido hermano, qué es lo que va a haber en nuestra memoria durante este nuevo año. ¿En qué es lo que vas a reflexionar? ¿Qué es lo que va a ocupar tu mente? Yo te recomiendo lo que dice el Salmo 77. Prefiero recordar las obras del Señor. Cuando me vengan los malos pensamientos y la debilidad, voy a acordarme de lo que Dios ha hecho. Cuando me venga el desánimo, cuando me vengan los ataques, cuando yo esté afligido en mi vida, prefiero acordarme de las obras del Señor. De las obras del Señor. Uy, cuando estoy parado con la negra que estoy que la desaparezco, voy a acordarme de las cosas, Señor, ayuda. Voy a acordarme de las obras del Señor. Y cuando la bendicioncita esa que tengo se pone terco, que lo mando para la derecha y se va para la izquierda, que ahora que ha crecido tan más renegón y más fastidioso, oh Señor, voy a acordarme de las obras del Señor. Uy, porque esos hijos de uno a veces sí se ponen pesados, Dios mío. Pero Dios, hermano, que Dios nos ayude a acordarnos siempre y traer a memoria lo mejor. Lo mejor. Que Dios nos ayude a traer a memoria siempre lo mejor. Porque de ahí va a determinarse cuál va a ser nuestro comportamiento y cuál va a ser nuestra identidad. Yo quiero que usted se lleve este versículo y se lo grabe en su corazón. Acuérdese, tráigame en los momentos en que las cosas no están saliendo bien, hay que traer a memoria. En los momentos que las cosas a veces no son como uno pensaba, traiga a memoria al Señor. Que Dios soluciona lo que nosotros no somos capaces de solucionar. Y vamos a construir nuestra identidad, vamos a construir nuestra familia a partir de esa memoria. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Yo no sé, mi hermano, cuáles son sus planes para este nuevo año. Ayer Dios me da una palabra de encomienda, ¿no? ¿A quién le va a entregar a usted la encomienda? Para que no le pase como decía mi abuela, ¿no? Tú no mandas a otro y descansa el cuerpo, pero no la cabeza. Porque uno está preocupado, ¿será que te va a llevar eso, hombre? Y uno empieza a llamar allá, ya llegó. No, eso no ha llegado nadie. ¿Para usted fue que comió, que le dije que se metiera por esta calle y le dije, ya se fue? Y uno en la cabeza dando vueltas y vuelve y llama. Ya llegó, no ha llegado la encomienda. Santo Dios del cielo. Uno se llena de angustia, ¿sí o no? Porque uno, hermano, y eso es una de las torpezas a veces de nosotros, que ponemos la encomienda en unas manos que nosotros le tenemos desconfianza. No sé por qué hacemos eso, pero lo hacemos. Estamos con la desconfianza y aún así le entregamos algo valioso y encomendamos lo que. Pero yo sí quisiera, mi hermano, que estar ahí en la memoria las palabras que le predicó. Y yo no sé cuáles son sus planes para este nuevo año, no sé qué, pero lo mejor es encomendar a nuestro Dios. Porque con Dios usted no va a estar con esa angustia. Porque quizás, como enseñaba ayer, recuerdo una vez que le puse, confié que mis hermanos iban a tener me dijo, no. Y después yo me la con mis hermanos que porque no me solucionaron. Pero es que no podía. Fui a mis amigos y tampoco podía. Al último que fui fue al Señor Jesucristo. Me tocó doblar mis rodillas, soltar unas lágrimas, unos cuantos mocos ahí, bravo con él, conmigo, con todo. Dios me solucionó después que me apretó. Y
Por eso me queda esta reflexión, querido hermano. A veces encomendamos a quien no debe, pero yo sí quisiera que hoy traigamos a memoria. Y yo no sé cuál es su plan o su deseo para este año, pero yo sí quisiera orar por usted. Quiero hacer una oración por usted. Vamos a encomendárselo al Señor. Que vamos a confiárselo al Señor para traer a memoria. Yo no sé cuál es ese deseo, cuál es esa cosa importante, cuál es esa encomienda que usted tiene. No sé cuál es su proyecto, pero sí quiero en el nombre de Jesús orar por usted para que Dios lo ayude. Para que Dios lo ayude. Aleluya. Porque encomendar a Dios nuestras cosas es más importante. Y que esta palabra le haga reflexionar que no hay nada mejor que tener en memoria y tener en presente la obra del Señor. Tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que libera, tenemos un Dios que transforma.